Buenas noches, amigos. Nos toca la lectura 24-26, julio 7 de 1928. Bienes que produce la divina voluntad, males que produce la humana. Cómo todos los males cesarán como por encanto si llega a reinar la divina voluntad. Cómo en la casa de Nazaret reinaba la divina voluntad. Y se estaba siguiendo a mi dulce Jesús en su vida pública, y pensando en las tantas enfermedades humanas que Jesús curó, pensaba entre mí, ¿y por qué la naturaleza humana se transformó tanto hasta llegar a ser quienes mudos, quienes sordos, ciegos, quienes cubiertos de llagas y tantos otros males? Si el mal lo hizo la voluntad humana, ¿por qué sufrió tanto también el cuerpo? Y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, tú debes saber que lo físico nada hizo de mal. Todo el mal lo hizo la voluntad humana. Pero como Adán antes de pecar poseía en su alma la vida total de mi voluntad divina, se puede decir que estaba llena hasta el borde, hasta desbordar fuera. Por lo tanto, la voluntad humana, en virtud de la mía, traslucía fuera luz, exhalaba todos los perfumes de su Creador, perfumes de belleza, de santidad y de plena salud, perfumes de candidez, de fortaleza, de modo que como tantas nubes luminosas salían de dentro de su voluntad, y el cuerpo quedaba de tal manera embellecido en virtud de estas exhalaciones, que era un amor el verlo bello, luminoso, sanísimo, con una gracia que raptaba. Aquí debemos recordar un poco aquello que nos dice Jesús en los escritos de Luisa, que se piensa que Adán y Eva estaban desnudos. Y él nos dice que no, que estaban vestidos de luz, que tenían un vestido de luz. Y uno dice, bueno, ¿es la luz de la divina voluntad? O sea, es lo más obvio, lo más lógico. Aquí, en esta lectura, nos está diciendo lo siguiente. Primero, que Adán tenía, antes de pecar, poseía en su alma la vida total de la voluntad divina. Y se puede decir que estaba llena hasta el borde, hasta desbordar fuera. O sea, esa alma tenía totalmente llena su interior de esta voluntad divina. Y luego dice, por lo tanto, la voluntad humana, en virtud de la mía, traslucía fuera luz, exhalaba todos los perfumes de su Creador, perfumes de belleza, de santidad y de plena salud, perfumes de candidez, de fortaleza, de modo que como tantas nubes luminosas salían de dentro de su voluntad, y el cuerpo quedaba de tal manera embellecido en virtud de estas exhalaciones. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué lo repito? Porque no es nada más la luz de la divina voluntad. Entendámoslo de esta manera. No es la luz de la divina voluntad, sino es la luz que sale ahora de la voluntad humana, que en virtud de estar llena de voluntad divina, pero se lo están dando como mérito a la voluntad humana. La voluntad humana es la que actúa, y actúa con todo lo divino que la voluntad divina había depositado en ella. Pero a final de cuentas es la voluntad divina que deposita de lo suyo en la voluntad humana, y la voluntad humana es la que lleva a cabo el acto.
Esto sería como una transfiguración, igual que la transfiguración en el monte Tabor, o sea, donde Jesús, la humanidad de Jesús, deja traslucir toda su divinidad, todo lo que en sí contiene de divino, y eso es lo que los apóstoles ven, eso es lo que deja totalmente raptado en la atención de los apóstoles, ¿sí? Y bueno, esto vuelvo a repetir, o sea, vale la pena entenderlo, que es la voluntad humana la que llena de la voluntad divina y de todo lo que a ella pertenece, ahora se eleva a ese rango de vida divina y es ella la que con sus actos hace traslucir esa belleza, esa vestidura de luz, al igual que en el paraíso terrenal. Claro, estamos hablando del alma que realmente vive y que vive en plenitud, porque aquí, como lo dice Jesús, o sea, cuando en la creación, antes de pecar, o sea, ese es el punto, es que contenía toda, toda, toda la vida de la divina voluntad. Continúa y dice, ahora, en cuanto Adán pecó, la voluntad humana quedó sola y no tenía más quien esparcía en la suya la luz, la variedad de tantos perfumes que trasluciendo fuera conservaban el alma y el cuerpo como había sido creado por Dios. En cambio, comenzó a exhalar de dentro de la voluntad humana densas nubes, aire corrompido, aromas de debilidad, de miserias, de modo que también el cuerpo perdió su frescura, su belleza, se debilitó y quedó sujeto a todos los males, participando como participó en el bien, así en los males de la voluntad humana. Así que si sana esta voluntad humana con darle de nuevo la vida de mi querer divino, como por encanto todos los males de la naturaleza humana no tendrán más vida. ¿No sucede lo mismo cuando un aire pútrido, malo, maloliente circunda a las criaturas? ¿Cuántos otros males no trae? Este hedor llega a quitar el respiro y penetra hasta en las vísceras, hasta producir males contagiosos que llevan a la tumba. Y si tanto mal puede hacer un aire de fuera, mucho más mal puede hacer el aire brumoso y corrompido de la voluntad humana que viene de dentro de la criatura, del fondo de todo su ser. Y además está el ejemplo palpable de las plantas. ¿Cuántas veces un jardín, un campo floreciente, que el agricultor estaba todo en fiesta por la esperanza de la abundante cosecha y por tantos bellos frutos que debía recoger, y basta una niebla para despojar a los árboles y hacer caer por tierra todos los frutos? Un aire demasiado helado para arrojar el luto sobre un campo floreciente, entristecerlo y hacerlo morir, y poner en luto al pobre agricultor. Bueno, esto es una promesa prácticamente que Jesús está haciendo. O sea, cuando realmente el hombre, el ser humano, llegue a vivir en este reino, cuando de nuevo tengamos la vida del querer divino, en ese momento todos los males de la naturaleza humana no tendrán más vida.
Esto es interesante. Esto coincide mucho con algunas profecías en donde se habla de un verdadero regreso al paraíso, en que toda la naturaleza se reordenará al hombre. El hombre vivirá sano y vivirá por muchos años feliz sobre la tierra, sin carencias, sin males. El único es que la muerte seguirá existiendo. La muerte no se alejará de la persona, de las personas. Pero dice Jesús que ya no será una muerte tan horrible como la actual, en que hay putrefacción y que da horror, todo esto, sino que quedarán como esperando el momento de la resurrección de los muertos. Podríamos pensar que el alma que llega a vivir en la divina voluntad podrá quedar como incorrupta, o sea, esperando el final del tiempo, cuando venga el juicio universal, para resucitar, pero sin haber pasado por esa corrupción tremenda del cuerpo, ¿no? Esto es una promesa hermosísima y bueno, pues vale la pena el tenerlo en mente. Considero que vale la pena el revisar estos capítulos donde Jesús habla de lo mismo. Y vayamos al volumen 20, octubre 22 de 1926, en donde dice Jesús: el reino de mi fiat encerrará todos los bienes, todos los milagros, los portentos más estrepitosos. Pues en el reino de la divina voluntad, o sea, este reino tendrá el alimento preservativo y cualquiera que entre en él no habrá peligro de que pueda permanecer ciego, cojo o enfermo. La muerte en el alma no tendrá más poder, y si lo tendrá sobre el cuerpo, o sea que la muerte va a seguir existiendo, no será muerte, sino paso. Y faltando el alimento de la culpa y la voluntad humana degradada que produce la corrupción en los cuerpos, y estando el alimento preservativo de mi voluntad, tampoco los cuerpos estarán sujetos a descomponerse y a corromperse, que es lo que decíamos hace unos momentos, ¿no? Dice que sino que quedarán en sus sepulcros esperando el día de la resurrección de todos. Y luego Jesús continúa y dice: esta es la gran diferencia del reino de la redención y del reino del fiat supremo. En el primero hubo milagros, o sea, milagros de curaciones, en fin. En el segundo, o sea, en este reino de la divina voluntad, no en el de la redención, sino el de ahora, dice, todo será un milagro preservativo, o sea que preservará y no permitirá que lleguen los males. Dice, el que esté dominado por esta divina voluntad no estará sujeto a ningún mal, por lo tanto no tendrá ninguna necesidad de milagros, porque la divina voluntad los conservará siempre sanos, santos y bellos, dignos de aquella belleza que salió de nuestras manos creadoras al crear a la criatura. El reino de la divina voluntad desterrará todos los males, todas las miserias, todos los temores, porque Él no hará milagros a tiempo y circunstancia, sino que se mantendrá continuamente sobre sus hijos, sobre los hijos de este reino, con un acto de milagro continuado para preservarlos de cualquier mal
y hacerlos distinguir como hijos de su reino. Esto en el alma, pero también en el cuerpo habrá muchas modificaciones, porque es siempre la culpa el alimento de todos los males, y quitada la culpa, faltará el alimento al mal. Mucho más que mi voluntad y pecado no pueden existir juntos. Por lo tanto, también la naturaleza humana tendrá sus benéficos efectos. Esto es maravilloso, porque no solo en el alma, no solo en la parte espiritual es donde va a haber estos cambios maravillosos, sino que también en el cuerpo. En otra lectura de enero 28 de 1927, dice que desterrada será la pobreza, la infelicidad, las necesidades, los males de los hijos de mi voluntad. No sería decoroso para ella, o sea, para la divina voluntad, que es tan rica y feliz, el tener hijos que carezcan de alguna cosa. Así que desterrada será la pobreza, la infelicidad, las necesidades, los males de los hijos de mi voluntad. ¿No sería decoroso para ella, que es tan rica y feliz, el tener hijos que carecieran de alguna cosa y no gozaran toda la opulencia de sus bienes que surgen continuamente? Dice, donde reina la plenitud, la vida de mi voluntad, todos los males terminarán como de un solo golpe y perderán la vida. Dice, donde reina el querer divino, no hay temor de que los medios naturales, la abundancia de los bienes puedan dañar. Más bien por cuantos más bienes tiene y abundancia goza, más ve en ellos la potencia, la bondad, la riqueza del fiat supremo, y todo lo convierte en oro purísimo de voluntad divina. Continuamos con la lectura que nos toca el día de hoy, y dice Jesús, si el aire es bueno, comunica la vida del bien, si es malo, comunica la vida del mal y la misma muerte. La exhalación del aire, si es bueno, se puede llamar vida, si es malo, se puede llamar muerte para las pobres criaturas. Si tú supieras cuánto sufría yo en mi vida pública cuando se presentaban delante de mí ciegos, mudos, leprosos, porque reconocía en ellos todas las exhalaciones del querer humano. Y como el hombre sin mi querer se deforma en el alma y en el cuerpo, porque solo mi fiat tiene virtud de conservar nuestras obras íntegras, frescas y bellas como salieron de nuestras manos creadoras. Después pensaba entre mí, mientras estaba acompañando a mi dulce Jesús en la casita de Nazaret para seguir sus actos. Mi amado Jesús tuvo con certeza el reino de su voluntad en su vida escondida, porque Él era la misma voluntad divina. La soberana Señora poseía su fiat. San José, en medio de estos mares de luz interminable, ¿cómo no podía hacerse dominar por esta santísima voluntad? Mientras esto pensaba, mi sumo bien Jesús, suspirando de dolor en mi interior, me ha dicho, hija mía, cierto que en esta casa de Nazaret reinaba mi voluntad divina como en el cielo así en la tierra. Yo y mi mamá celestial no conocíamos otra voluntad. San José vivía a los reflejos de la nuestra, pero yo era como un rey sin pueblo, aislado, sin séquito, sin ejército,
y mi mamá como reina sin prole, porque no estaba rodeada por otros hijos dignos de ella, a los cuales podría confiar su corona de reina para tener su estirpe de sus nobles hijos, todos reyes y reinas. Y yo tenía el dolor de ser rey sin pueblo. Y si pueblo se puede llamar a aquellos que me circundaban, era un pueblo enfermo, quien ciego, quien mudo, quien sordo, quien cojo, quien cubierto de llagas. Era un pueblo que me hacía deshonor, no honor. Más bien ni siquiera me conocía, ni quería conocerme. Así que era rey para mí solo. Y mi mamá era reina sin la gran generación de su estirpe de sus hijos reales. En cambio, para poder decir que tuviese mi reino y gobernar, debía tener los ministros. Y si bien tuve a San José como primer ministro, un solo ministro no constituye ministerio. Debía tener un gran ejército todo atento a combatir para defender los derechos del reino de mi voluntad divina, y un pueblo fiel que tuviese solo por ley la ley de mi voluntad. Esto no estaba, hija mía. Por eso no puedo decir que cuando vine sobre la tierra tuve el reino de mi fiat. Nuestro reino fue para nosotros solos, porque no fue restablecido el orden de la creación, la realeza del hombre. Pero con el vivir yo y la Madre Celestial, todo de voluntad de Dios, fue arrojado el germen, formada la levadura para hacer despuntar y crecer nuestro reino sobre la tierra. Así que fueron hechos todos los preparativos, conseguidas todas las gracias, sufridas todas las penas, para que el reino de mi querer viniese a reinar sobre la tierra. Entonces Nazaret se puede llamar el punto de llamada del reino de nuestra voluntad. (24-27) Julio 10 de 1928. La divina voluntad quiere extender su dominio en todo. ¿Cómo el fiat pondrá en común cielo y tierra? Infelicidad del querer humano. Y se estaba escribiendo, y mientras escribía sentía que me venía el sueño, y no era capaz de escribir. Entonces pensaba entre mí, ¿y por qué este sueño? Hasta ahora tanto desvelo, tanto que si yo quería dormir no podía. Ahora todo al contrario. ¿Cuántos cambios se deben sufrir? Ahora de un modo, ahora de otro. Se ve que también con Jesús se necesita paciencia. En la vigilia podía hacer más. Sin embargo, ahora también al sueño debo decir fiat. Mientras estaba en esto, mi dulce Jesús se ha movido en mi interior y me ha dicho: hija mía, no te maravilles. Mi fiat divino quiere tomar su dominio en todos los actos humanos. Quiere que todo sea propiedad y territorio suyo. Él es celoso de que aún una coma le sea quitada. Por lo tanto, ha tomado su dominio en tu vigilia, trabajando él mismo junto contigo para poner en eso el sello de su fiat como dominio y propiedad suya. Así quiere poner el sello de su fiat sobre tu sueño, como propiedad de su reposo eterno. Quiere encontrar todas sus semejanzas, su trabajo incesante, y te ha dado la vigilia, te hace abrazar todo y te da su inmensidad, te hace dormir y te da su reposo eterno. En suma, debe poder decir y hacer: lo que hago por mí mismo en mi voluntad,
lo debo poder hacer junto con mi pequeña hija, porque dándome el dominio de todo, todo se vuelve voluntad mía. Así que puedo decir, todo es propiedad de mi fiat en ella. Nada le queda que sea suyo. Todo a mí me pertenece. Y yo en correspondencia le doy a ella lo que pertenece a mi voluntad divina. Entonces, el fiat divino, Dios mismo quiere tomar dominio sobre todos nuestros actos, aunque aparentemente sirvan como de contradicción, aunque aparentemente un acto vaya como en contradicción con otro. La vigilia, o sea, el no poder dormir por seguir girando, escribiendo, en fin, y el dormir y no poder hacer lo que hacía antes en la vigilia. Lo que Dios quiere, lo que Jesús nos está diciendo continuamente es, denle vida a mi voluntad divina en lo que estén haciendo. Y si esto lo llevamos a cabo, entonces lo que sucede es que todo será voluntad de Dios, todo. Y haremos un solo acto, un acto único como el acto único de Dios. ¿Por qué? Porque todo estará centrado en hacer su voluntad, en darle vida, más bien que hacer, darle vida a su voluntad en nosotros, sin importar la situación o lo que estemos viviendo. Ahí estará la voluntad divina poniendo su propia vida. Y eso es lo que debe importarnos, que sea la divina voluntad la que funja como actora en todos nuestros actos. Y luego lo que dice Jesús aquí, dice, lo que hago por mí mismo en mi voluntad, lo debo poder hacer junto con mi pequeña hija, porque dándome el dominio de todo, todo se vuelve voluntad divina. Así que puedo decir, todo es propiedad de mi fiat en ella. Nada le queda que sea suyo. Todo a mí me pertenece. Y yo en correspondencia le doy a ella lo que pertenece a mi voluntad divina. Después de esto estaba siguiendo con mis actos al querer divino, y el cielo, las estrellas, el sol me parecían tan bellos que desde el fondo de mi corazón iba repitiendo, ¿cómo son bellas las obras de mi Creador? El orden, la armonía que tiene el fiat omnipotente en toda la creación. Si estuviera en medio de las criaturas este orden y armonía, la faz de la tierra se cambiaría. Y mi amado Jesús ha agregado, hija mía, cuando mi voluntad llegue a dominar sobre la tierra, entonces habrá una unión perfecta entre el cielo y la tierra. Uno será el orden, una la armonía, uno el eco, uno la vida, porque una será la voluntad. Es más, en el cielo se verán como tantos espejos en los cuales las criaturas, espejeándose en ellos, mirarán lo que hacen los bienaventurados en el cielo, oirán sus cantos, sus músicas celestiales, e imitando lo que hacen, sus cantos, sus músicas, estará la vida del cielo en medio de las criaturas. Mi fiat pondrá todo en común y será la verdadera vida del fiat voluntas tua, come in cielo così in terra. Entonces mi querer cantará victoria y la criatura cantará el himno de su triunfo. O sea que cuando la divina voluntad llegue a dominar sobre el mundo, sobre la tierra, todos seremos uno, todo será uno, porque Dios es unidad
y en Dios esta unidad, o sea, tendrá que llevar a cabo una unión perfecta de todas las personas y no solo de las personas vivientes todavía, sino uno con todo el cielo, o sea, con todos los bienaventurados, ¿sí? Y entonces dice Jesús que su fiat pondrá todo en común y que eso será la verdadera vida del fiat, del hágase tu voluntad como en el cielo así en la tierra. Y entonces su querer, o sea, el acto único de Dios, o sea, su vida, la vida divina, o sea, cantará victoria y la criatura cantará el himno de su triunfo. Y ha hecho silencio. Después de un poco ha agregado: hija mía, el querer humano ha producido tanto mal que ha llegado a formar el estado infeliz de la pobre criatura. Cambió su suerte, su fortuna. Ahora, yo siendo feliz por mí mismo, todo lo que salió en la creación de nuestras manos creadoras salió con la plenitud de la felicidad. Así que por todas partes, dentro y fuera del hombre, corría la alegría y la felicidad perenne. Pero el querer humano hizo huir de él este mar de verdadera y perpetua felicidad, la cual, una vez desterrada, se refugió en el seno de su Creador, que la había puesto fuera para hacer que todas sus obras fueran felices. Y por cuanto somos felices por nosotros mismos, que ninguno puede ensombrecer nuestra felicidad, estamos obligados a ver infeliz al hombre, al cual había sido dado el primado en la creación. Y ver a nuestros hijos infelices, y si bien a nosotros no nos daña, es siempre un dolor ver que el mar de nuestra felicidad no es gozado por quien era el dueño de él. Qué hermosísimas declaraciones, ¿no? Todo era del hombre, todo era del hombre, ¿sí? Y incluso la felicidad de Dios, esa felicidad a la que todos aspiramos, queriendo salvarnos, queriendo llegar al cielo, aunque no sepamos exactamente qué es, pero ese anhelo de estar en el cielo gozando ya con Dios, eso era del hombre, eso era pertenencia del hombre. Qué inmensa desastre fue el pecado, la desobediencia. Ahora, quien vive en mi voluntad divina llama en sí a este mar de felicidad y nos quita la vista de la infelicidad en las pobres criaturas y nos vuelve doblemente felices, porque vemos que nuestra felicidad toma su camino hacia nuestros hijos. Por eso mi voluntad divina pondrá todas las cosas en su lugar y quitará la infelicidad que ha producido el querer humano, que con su baba venenosa sabe amargar y enturbiar todo. ¿Cómo es bello el ver a todos felices? Qué consuelo para un padre el tener y ver la corona de sus hijos, todos felices, ricos, sanos, bellos, siempre sonrientes y jamás llorando. Oh, cómo goza y se siente nadar en su felicidad y la de sus hijos, más que padre soy yo, que siento en mí la felicidad de mis hijos, porque esa felicidad es cosa mía y puede entrar en mí, mientras que la infelicidad es cosa extraña a mí que no me pertenece y no tiene camino para entrar en mí. Siento el dolor de verla, pero no de sentirla. Y como padre amo y quiero que todos sean felices. O sea, Dios se duele por ver la infelicidad nuestra. No la siente,
no la percibe, ¿sí? Aquí hay algo que es necesario entender. Jesús sintió esta infelicidad en el sentido de que tomó sobre de él todas nuestras culpas, todos nuestros pecados y todos nuestros males para darles, o sea, una reparación, para repararlos. O sea que podríamos decir que en la divinidad no siente estos males, pero los sintió en su humanidad. Ahí lo sintió. O sea que también podemos hablar del enorme sufrimiento que debe haber tenido en el momento de quedar total y absolutamente invadido, sumergido en los males de la voluntad humana, los tremendos sufrimientos de Jesús por haber hecho esto. Bueno, amigos, pues dos bonitas lecturas, sobre todo la anterior, ¿no? La 24-26. Nos oímos en el próximo programa. Hasta luego.